En primer lugar, la herencia. Dando gracias al Padre con gozo, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Los santos en la luz. ¿Quiénes son esos santos en la luz? Pues somos los salvos. Es decir, los que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dice Romanos 8, versículos 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Aquí está la palabra, herederos, somos herederos. Y 2 puntos, continúa. Por una parte, herederos de Dios y por la otra, coherederos con Cristo. Así que somos herederos, pero en 2 sentidos. Herederos de Dios por una parte y por otra parte coherederos con Cristo. ¿Cuál es la herencia? Pues es el cielo. Es la comunión personal, física, humana con el Hijo. Es la vida eterna, que es la misma vida de Dios que ya habita en nosotros por el Espíritu Santo. Esa es la herencia. El cielo, la vida eterna, la comunión por siempre con el Hijo, pero de manera personal, incluso física, porque Él tendrá un cuerpo como el nuestro, glorificado por la eternidad. Dice Juan 3:16, el Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Esta vida eterna ha comenzado ya o es cosa del futuro? La vida eterna comenzó para nosotros realmente cuando creímos. Ahora, la plenitud de esa vida, la vida eterna con mayúsculas, vendrá en el futuro. La vida eterna ya la tenemos en nosotros desde que creímos, pero se revelará con todo su esplendor en la glorificación futura. Ahora gozamos de la presencia del Señor, nuestro Dios. Gozamos ahora ya de su presencia. Sí, pero con limitaciones. No lo podemos ver, no lo podemos oír, no lo podemos tocar, no lo podemos abrazar. Así que gozamos ya de su presencia, pero ni mucho menos de lo que obtendremos cuando estemos con Él en el cielo. Recordemos las 3 etapas de la salvación: la justificación, la santificación y la glorificación. Una etapa pasada, la justificación; una presente, la santificación; y una futura, la glorificación. Cuando la Biblia menciona salvación, se puede estar refiriendo a una de esas 3 etapas de la salvación. La justificación es la etapa por la que fuimos libres de la pena del pecado. La santificación es la etapa presente en la que estamos siendo liberados del poder del pecado. Y la glorificación, en la glorificación seremos ya absolutamente libres de la presencia del pecado. ¿Cuándo fuimos hechos herederos? ¿En qué etapa de la salvación? Pues el día que nos convertimos. En ese día fuimos justificados por Dios y constituidos herederos de Él y coherederos con Cristo. En ese momento de la salvación ocurrieron muchas cosas, entre ellos pues el ser adoptados por Dios, el ser hechos sus hijos, el ser hechos sus herederos. Dice en Juan 10:10, dijo el Señor: yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
en abundancia. Hemos sido ya declarados herederos. Y ya disfrutamos de parte de esa herencia. Lo que aquí llama el Señor vida en abundancia. Esa vida en abundancia es el disfrute, el gozo de los cristianos aquí en la tierra. Pero la herencia plena, con todos sus beneficios y privilegios, la recibiremos y disfrutaremos en la glorificación. Cuando tengamos unos cuerpos resucitados, glorificados, como ahora ya tiene nuestro Señor Jesucristo, quien nos está esperando. Así pues, ya somos herederos, pero todavía no hemos heredado. Ya somos herederos, pero todavía no hemos heredado. Estamos en el sí, pero todavía no. Y aún así, ya podemos disfrutar del gozo anticipado de la herencia. Por eso es bueno que pensemos en ella. Ejemplos. Es como aquel que va a hacer un gran viaje, pero ya disfruta de la preparación de ese viaje. Es como aquel que le ha tocado la lotería, aún no le han dado el dinero, pero ya disfruta anticipadamente de ese premio. A nosotros nos pasa lo mismo. Ya somos herederos, pero aún no hemos recibido la herencia completa. Simplemente un anticipo de esa herencia. Romanos 8, 22 y 23 nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aunque tenemos dentro al Espíritu Santo, aún así gemimos porque no hemos sido salvados del todo. Nos falta la glorificación. Y gemimos esperando la adopción, la plena materialización de esa adopción. El recibir todos los beneficios de la adopción. Ya hemos sido adoptados. Lo mismo que hemos sido constituidos herederos, pero no tenemos todavía la herencia. La redención de nuestro cuerpo. Aunque hemos sido salvados de la pena del pecado, todavía en nuestro cuerpo tenemos las consecuencias del pecado. Y lo mismo que la naturaleza clama por la redención final, nosotros también clamamos por nuestra salvación completa, por estar de una vez ya con el Señor por la eternidad. Primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cómo será cuando estemos allá? Pues ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado, aún no sabemos a ciencia cierta cómo va a ser aquello, cómo hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste en su segunda venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Semejantes en el sentido humano, de que Él ya disfruta de ese cuerpo glorificado, libre de las consecuencias del pecado. Tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, aquí está la esperanza que se va metiendo en todas partes, afortunadamente, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica, es decir, se santifica, se perfecciona, se energiza a sí mismo, así como Él es puro, el poder santificador de la esperanza. ¿Cómo se accede a esta herencia? Es decir, cómo uno se hace hijo de Dios, cómo uno recibe la salvación, cómo se hace salvo. Pues por gracia, sin obras, sin mérito, por la fe. Esto ya queda bien claro en la palabra herencia, porque uno recibe una herencia como un regalo,
sin mérito alguno. No se ganan las herencias, ¿verdad? Y también queda claro en las palabras que dice aquí, nos hizo aptos. Es Dios quien nos hace aptos a nosotros, que por naturaleza somos indignos. Él es quien nos hace capaces a nosotros que éramos completamente incapaces. Él es quien nos califica en Cristo para la salvación. A nosotros que solo estaríamos calificados para recibir la ira divina. Por gracia, gratuitamente, sin obras, solo por la fe. Que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cómo que nos hizo aptos? ¿Qué tipo de aptitud es esa que tenemos? Pues no lo hizo por un crecimiento progresivo en la santidad, sino que instantáneamente y de una vez para siempre nos hizo aptos aquel día que creímos. No se trata aquí de la obra del Espíritu Santo santificándonos, sino de la obra del Padre justificándonos. La salvación pasada, la justificación, en el que el Padre nos declaró justos, nos justificó, nos colocó por adopción en la posición de hijos. Está hablando de ese momento. Los creyentes de Colosas, como también nosotros, estaban en diferentes grados de santificación progresiva. Pero todos ellos, por igual, habían sido declarados aptos por el Padre en Jesucristo su Hijo, llegando a estar completos en Él. Como dirá un poco más adelante, en Colosenses 2:10, habéis sido hechos completos en Él. Aún así, esta aptitud que tenemos en Cristo Jesús contiene el germen de la santificación, que se irá desarrollando progresivamente, paso a paso, a lo largo de la vida con la ayuda del Espíritu Santo. La santificación personal es la primera etapa, aquí en la tierra, del cielo mismo. Hemos sido declarados aptos judicialmente para la vida celestial y ahora tenemos que ir recabando una aptitud personal para el cielo. En este periodo de la santificación en la que nos vamos asemejando a imagen de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo.